Vamos a continuar la semana que viene con el tema del libro de Apocalipsis, pero hoy hay un tema muy especial en cual está enmarcado en un hombre que ustedes, quizás muchos de ustedes conocen ya, y su nombre es Job. Eric, chequeme esta pantalla a ver qué pasó ahí. ¿Cuántos aquí conocen la historia de Job? Ok, Job, ajá. Si me puede dar una descripción de Job en una palabra, ¿qué tú dirías que es Job? Sacrificio, gracias. Fidelidad, ¿qué más? Temeroso de Dios. Wow, ajá. Su fe, ¿qué más? Decidido y valiente. Decidido y valiente. Confianza. Job era un señor bueno, apartado del mal. Apartado del mal. Una persona que hacía el bien, apartado del mal, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguien más? Ejemplar. Tiene una relación fuerte con el Señor, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más dijo algo por aquí? Job es eso y mucho más. Sin embargo, tuvo muchas dificultades. Su vida estuvo plagada de muchas dificultades, de una conversación que hubo, ¿verdad? Digamos así, en un espacio especial entre el Señor y Satanás. Y hubo muchas pruebas en el momento. Y muchas situaciones en el momento para un hombre que quería, gracias a Él, va a ayudar con la pantalla, que quería ser un padre intachable y recto. Job era un padre intachable y recto. Mire, para hablar las cosas como son, esto es casi imposible hoy día para nosotros los padres, ¿verdad? Estamos constantemente, tú sabes, atacados en nuestra fe, tentados a hacer el mal, tentados a tomar malas decisiones. Y lamentablemente, y muchas veces pasa que caemos también. Porque como dije al principio, no somos perfectos. Y la cosa es que nuestros hijos nos miran, nuestras hijas nos están mirando, nuestra esposa también, ¿verdad? Entonces, yo espero que esta mañana, cuando veamos la historia de Job, podamos salir aquí inspirados, ¿verdad? Inspirados en lo que inspiró a Job a ser y ser ese hombre con las cualidades que ustedes todos mencionaron, ¿verdad? Son 42 capítulos de un libro de muchas conversaciones, de muchas dudas, de tres amigos que quizás nos ayudaron mucho en el momento con Job y Dios. Sin embargo, esto fue un padre intachable y recto. Y comienzo leyendo en Job capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice así. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cosa que ustedes mencionaron hace un ratito. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Y así comienza el libro de Job. Esta es la descripción de un hombre de Dios, ¿verdad? Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Ahora, cuando miramos su nombre, el origen del hebreo es Ibión, que significa perseguido o el que vuelve a Dios. Hasta el nombre tiene un significado profundo. Este iba a ser un hombre que iba a ser perseguido y un hombre que en un momento dado se tenía que volver a Dios. Y esto refleja fielmente la historia de Job, de quien se mantuvo fiel al Señor a pesar de las enormes pruebas a las que fue él sometido. Porque el libro de Job es todo eso, todo lo que él fue y pasó durante esas pruebas. Ahora, sin embargo, el lugar donde viene Job es la tierra de Uz. Y esta, en diferentes ámbitos, la ubican en diferentes lugares, como en Arabia, Edom o Mesopotamia. Sin embargo, no se sabe exactamente dónde quedaba este lugar. Pero eso no importa, la posición del mapa de este lugar,
sino el significado del contenido bíblico de lo que Job sufrió. Porque fue demasiado las cosas que él vivió. Ahora, la otra cosa que menciona aquí es que dice, aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Y lo ponen a Job con la categoría de uno de los más grandes. Y eso es así porque a él lo estaban catalogando por sus bienes y por sus posesiones, por la gran cantidad de hijos que tenía. Eran 7 varones y 3 hembras. Pero aún más por su relación personal que tenía con el Señor. Así que Job tenía a su haber, ¿verdad?, un buen carácter y una buena fama en las personas que vivían en este lugar. Si seguimos leyendo entonces en el versículo 4 dice, sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y llevándoslo temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Wow. Entonces, vemos aquí varias cosas. Los hijos de Job tenían por costumbre hacer estos banquetes. Los 7 varones invitaban a las 3 hembritas, ¿verdad? Y cada uno tomaba un turno en particular de sus casas para hacer estos banquetes. Los banquetes en aquel tiempo, quizás como hoy día, reflejan, ¿verdad?, la unidad y la prosperidad que tenía la familia de Job, porque hacer banquetes no era una cuestión de quién podía hacerlo, sino cómo se hacía, ¿verdad? Había que tener dinerito para poder hacerlo. Y eso reflejaba mucho la prosperidad que vivía la familia de Job. Sin embargo, estos elementos pueden complicarse cuando mezclamos con los excesos, el alcohol y la exuberancia de una vida de desenfrenos. Así que los hijos de Job quizás pueden estar expuestos a estas cosas. ¿Qué hacía papá? ¿Verdad? Para cuidar de sus hijos. Él, con una profunda preocupación por la pureza espiritual de su familia, él ofrecía holocaustos a Dios y mostraba constante devoción y temor de Dios, porque él no quería que sus hijos, ni aun por su mente, fueran a pecar contra ese Dios del cielo. Y él los llamaba a ellos, y dice la Escritura que él iba donde ellos y los buscaba y ofrecía esos holocaustos para que Dios, ¿verdad?, pudiese... Acuérdense, en aquel tiempo no estaba la figura de Cristo, ¿verdad? No estaba Jesús todavía, ¿cierto? En aquel tiempo él ofrecía esos holocaustos para el perdón de sus pecados, para que otra vez, si acaso a alguno de ellos se hubiese ocurrido maldecir el nombre de Dios en sus corazones, así calladito, todavía Job quería asegurarse que todos sus hijos estén bien con el Señor. Eso es lo que hace un padre. El padre es un padre bueno, eso es lo que hace. Cuidar de sus hijos, de sus hijas. Porque si somos temerosos de Dios, un padre, ¿verdad? Eso es lo que haría. Ahora, ¿por qué a Job le preocupaba tanto que ellos hubiesen maldecido a Dios en sus corazones? Porque el corazón es lo más engañoso que el ser humano tiene. Por fuera nos vemos bien. Dios te bendiga. Bendiciones. Mi hermana, mi hermanito. Pero en el corazón, ¿verdad?, donde habita cosas que no son buenas, pueden haber quizás momentos oscuros. Proverbios 17, versículo 9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién podrá comprender el corazón del ser humano? Nadie. Y Job quería asegurarse de levantarse en la mañana temprano para ofrecer esos holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y Job hacía esto todo el tiempo. Qué gran corazón tenía Job, ¿eh? Un padre que estaba dispuesto a hacer esto por sus hijos. Ahora, no voy a entrar en la conversación que está teniendo Dios, ¿verdad?, con Satanás.
Así que voy a ir directamente al día de la infamia. Dios permite las pruebas de Job. Dios permite las pruebas de Job. Antes que comience a leer, estoy seguro que muchas personas van a pensar, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios dejó que esto pasara? Y la pregunta, cuando nos la hacemos, es porque no conocemos quién es Dios. Dios es un Dios de amor. Y Dios es un Dios lleno de misericordia. Otra vez, no voy a entrar en el tema de qué fue la conversación que Dios tuvo con Satanás aquí. Quiero ir directamente a qué fue lo que pasó con Job, porque hay algo que Job hace que para mí es impresionante. En el día de la infamia, Job demostró cuán conectado y cuánto él entendía de quién era el Señor, de quién era el Todopoderoso. Cuando muchas veces pasamos por situaciones de las que pasamos, siempre y usualmente cuestionamos a Dios. Pero tenemos que aprender como hijos e hijas a confiar en sus preceptos, a confiar en Él, en un Dios, ¿verdad?, de misericordia, en su providencia, en su soberanía. Y dice en el versículo 13 hasta 22, dice así: y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los cebeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Dios permitió estas pruebas para la vida de Job. ¿Y qué fue lo que perdió Job en ese día de infamia? ¿Cuáles fueron las cosas que él perdió en ese día? Primero, los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas. Y también mataron a los criados a filo de espada. Básicamente, ese día fue quitado a Job su sustento. Su sustento. Los animales para trabajar la tierra, ¿qué son? En este caso, los bueyes y las asnas. Eso es lo que se usa para arar la tierra, para mover cosas de un lado a otro. Y ese día se le fue removido a Job su sustento. ¿Qué perdió Job en ese día de infamia? Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Ese día Job perdió sus bienes. Animales para el consumo, como la carne, la piel, la leche, la lana, y aún el estiércol de esos animales que producen para el mismo abono. Ese día Job perdió todos sus bienes. No solamente eso, los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Ese día también Job perdió todos sus medios de transporte. Los camellos se usan para, ¿verdad?, moverse a largas distancias. Y ese día Job perdió no solamente el sustento, sus bienes, aún su transporte. Ahora, si se fijan, en cada tragedia,
Job también perdió a todos sus criados. Toda la gente y la fuerza trabajadora que movía las riquezas que él tenía y el poder que él tenía. Y ese día todas las personas que trabajan para Job fallecieron. Fue un día doloroso para Job. Pero aún más doloroso fue que ese día sus hijos y sus hijas que estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, entró un gran viento, tumbó la casa y todos murieron. Ese día Job perdió a su familia. Perdió a sus hijos y a sus hijas. La razón de Job vivir, de todo lo que él poseía, lo perdió. Job perdió muchas cosas ese día. Perdió el sustento, los bienes, el transporte, su fuerza trabajadora, pero más importante, su familia. Fueron muchos los dolores que Job enfrentó en un solo día. Era un criado llegando tras el otro con malas noticias a Job, una cosa detrás de la otra. Tuvo que haber sido tan difícil para Job poder digerir la noticia. Tuvo que haber sido tan difícil poder comprender y entender cada cosa que estaba pasando, cada situación en este día de infamia. Sin embargo, estas son las palabras de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Wow. Ese es el corazón de un hombre que se satisface de Dios. Ese es el corazón de un hombre que entiende el amor y la misericordia de nuestro Dios. Ese es un hombre que entiende quién es el que está en control, quién es el que domina, quién es el que dirige, quién es el que nos provee, quién es el que nos ayuda. Y Job entendía esto claramente. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Ese es el que da y ese es el que quita. Ese es el que da y ese es el que quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó al Señor. Por lo menos no en el momento, ¿verdad? Más adelante la conversación cambia. Pero en este momento Job no reaccionó de esa forma. Entonces, el consejo para los padres en el Día de los Padres: ¿cómo nosotros prepararnos para momentos como este? Porque yo no estoy diciendo aquí que lo que Job hizo tendría razón de ser o que sea una cosa fácil, porque no lo es. No lo es para ninguno de nosotros. Es a veces nosotros con un uñero. ¿Sabes con un uñero, verdad? Cuando se te mete la uña para adentro. Y nos estamos quejando del dolor, la angustia, de lo fuerte que es. Y a veces estamos con deseo de no hacer nada y quejándonos todo el día. Con cosas mínimas y cosas pequeñas. Imagínense con cosas como esta. ¿Cuál sería nuestra reacción ante un Dios santo, 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 en la cual siempre está en control, en la cual Él siempre nos cuida? Él no deja de ser nuestro Padre. Él no deja de ser un buen proveedor. Él no deja de ser el creador del mundo, lleno de amor, lleno de misericordia. ¿Y cuál es el consejo para todos los padres? Es que tu sustento puede ser que esté en riesgo, pero tú debes depender del Señor. Aunque tu sustento esté en riesgo, tú siempre debes depender del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios es el que provee. Como dijo Job, Él es el que da y Él es el que quita. Bendito es el nombre del Señor. Eso está en Salmo 34.
lugar como asignación a los hombres para que lo estudien. Salmo 34, donde nos habla de un Señor, de nuestro Dios como proveedor. ¿Cuál es otro consejo que quiero dar esta mañana? Tus bienes no te pertenecen. Lo que tú piensas que es tuyo, no es tuyo. Nada de lo que tenemos es de nosotros. Cría a tu familia educándolos en el Evangelio para que pongan su mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Porque las cosas que nosotros, mis amores, escuchen bien, todo lo que tú estás generando y lo que tú estás guardando y todo lo que tú estás haciendo en tu casa, eso se queda aquí. El día en que usted parta con el Señor, nada usted se va a llevar. Nada. Lo siento mucho. Yo sé que muchos están tristes por eso. Nada te llevas. Nada. Ni una sola cosita te vas a llevar. Todo le pertenece al Señor. Eso está en Colosenses 3, versículos 2 al 4. Pongan la mirada en las cosas eternas. Enséñele a sus hijos que todo lo que ellos generen en esta vida se queda aquí. Pongan las cosas, pongan su mirada en el reino de Dios. La tercera cosa, aunque tus enemigos conspiren contra ti y tu familia, como le pasó a Job, Dios siempre te va a proteger. Dios siempre te va a proteger. Pongan siempre su confianza en el Señor. Eso está en Salmos 91 del 1 al 2. Salmos 91 del 1 al 2. En cada tragedia siempre recuerda que Dios permite que las pruebas lleguen sin que sea una destrucción total. Yo nunca he visto un creyente desamparado. Siempre Dios cuida a sus hijos. Todo tiene su propósito divino. Solamente tiene que confiar en Él. Y eso aprendimos en Mateo capítulo 8. Cuando estaban los discípulos con Jesús en la barca. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Sí, sí. Ok, sí. Ese momento tan difícil para los discípulos. Y sin embargo, Jesús puede calmar las aguas. Él está en control. Él está protegiendo y cuidando de su familia. La otra cosa es que recordemos que aunque la muerte toque la puerta, nuestro amor nunca va a impedir su llegada. Porque nuestro amor por la gente que se nos va es inmensa. Sin embargo, el amor de Dios lo es aún más. Yo amo a mis hijos. Tengo inclusive a mi hijo y mi hija aquí esta mañana conmigo. Qué honor, qué privilegio, ¿verdad? Y yo lo amo a él y yo doy mi vida por mi hijo, por mis hijos. Pero ¿sabes quién la dio primero? Jesús. ¿Tú sabes quién lo ama más a él que yo? Dios. Y de eso yo confío. En eso pongo mi confianza. Y me hace recordar Salmo 23. El Señor es mi pastor. Exactamente. Y aunque yo pase por valle de muerte, ¿verdad? Su callado, ¿verdad? Me protegerá. Así que en eso yo confío. Y aunque la muerte toque la puerta, como le pasó a nuestra hermana con su esposo, confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. Y entonces, con eso dicho, son consejos para los padres en esta mañana. La historia de Job era de un hombre intachable, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Lo que tenemos que hacer nosotros como familia, como hombres, es aprender con humildad de ese ejemplo. Porque nosotros no somos más que Job. ¿Verdad? Esto fue un hombre de Dios en la cual de él se escribió en la palabra. A veces pensamos que somos más fuertes. Y no somos fuertes, familia. Lo que nos hace fuerte a nosotros, y sobre todo, y hablo aquí a los hombres, es la oración te hace fuerte. Tu dependencia de Dios te hace fuerte. El espíritu que Dios puso en ti te hace fuerte. A veces pensamos que somos Superman y queremos hacerlo de otra forma. ¿Sabes qué? Lo mejor que usted puede hacer es poner rodillas y orar a Dios, que Dios te ayude.
Porque el tiempo que estamos viviendo hoy día es uno de los tiempos más difíciles para la humanidad. Y en este momento no se trata de fortaleza, ni de belleza, ni de talento. Se trata de aquel hombre o aquella mujer que confía en el Señor. Y aunque las cosas se pongan duras y difíciles, Dios está en control. Y Dios nos va a ayudar a sobrepasar cualquier cosa. Aunque el día de la infamia pueda tocar tu puerta. Confiamos siempre en el Señor. Amén. Entonces, en Job 42, versículo 17. ¿Qué fue? Porque otra vez, yo no voy a leer el libro completo de Job porque sería imposible. Son tantos capítulos. Pero ¿cómo terminó la vida de Job después de enfrentar todos estos momentos difíciles? Los 3 amigos, hablar con Dios, pasar momentos de dificultades, aún con enfermedades. Sin embargo, ¿cómo terminó la vida de Job? Según Job 42, versículo 12 dice: y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Hapuk. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Después vivió Job 140 años y vio a sus hijos y hijas de sus hijos hasta 4 generaciones, y murió Job anciano y lleno de días. Lleno de días. Entonces, ¿qué pasó al final en la vida de Job? Esto es lo que tenemos que aprender: que el Señor nunca desampara a sus hijos y a sus hijas. Nunca. Y aunque pasemos por momentos de dificultades, momentos de enfermedades, momentos de enfrentar la muerte con un familiar, Dios nunca desampara a sus hijos y a sus hijas. Y aún más, Dios bendijo doblemente a Job en sus últimos días. Tuvo hijos nuevos, sus hijos tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron otros hijos, y hasta 4 generaciones pudo ver él. Duró 120 años. Y dice la Escritura que él murió anciano y lleno de días. Para aquellos que se preocupan solamente por el momento, recuerde que todo lo que pasa en nuestras vidas es por un momento. Es un instante. Pero Dios es eterno. Y nos prometió vida eterna. No menosprecien, ¿verdad?, la vida eterna por este ratito. Porque aunque el ratito sea por un poco de sufrimiento, al final vamos a salir victoriosos. Y vamos a poder ver la gloria de Dios. Para mí, esa debe ser la motivación de cada creyente. Y aunque yo sufra aquí un tiempo, algún día, mi promesa está en que algún día voy a poder ver la gloria de Dios. Y eso nos debe una sonrisa así, ¿verdad? De cachete a cachete. Nos debe llenar a nosotros de alegría y de esperanza. La historia de Job nos enseña sobre la soberanía de Dios y la naturaleza de ese sufrimiento. Porque, familia, la realidad es que vamos a enfrentar ese sufrimiento. A menudo no podemos entender los caminos de Dios y el propósito detrás de las pruebas. Sin embargo, Dios nos muestra a través de la Escritura que con Job nos muestra que todo es posible si mantenemos la fe en el medio de la incomprensión. Eso es lo que hace a un verdadero creyente. Que aunque estemos pasando momentos difíciles, dolorosos, fuertes, nuestra fe debe ser el ancla que sostiene nuestro barco. Lo que pasa hoy día es que, como dije al principio, estamos tan enfocados, muchas familias están enfocadas en lo material, en cómo lucen, en las ropas de última moda, en los zapatos, en el lujo, y nada de esas cosas llenan. Estaba viendo una entrevista esta semana pasada de Bad Bunny. No sé cuántos saben aquí que Bad Bunny
Ya está por en el streaming de Spotify, está por los billones, ¿verdad? Billones son. Cada persona que entra a escuchar una canción de Bad Bunny le produce a él mucho dinero, para que ustedes sepan. Ya este es un hombre billonario, con B. Y a él le estaba haciendo una entrevista hace unos meses atrás en Puerto Rico y le preguntaban cómo tu vida es ahora, o sea, cómo tú te mueves de un lado a otro. Y dice, te voy a contar una anécdota aquí, te dijo Bad Bunny al que nos está entrevistando, y voy a confesar algo. Hubo un concierto en el cual yo estaba, había más de 200,000 personas. En este concierto iba a ser $20 millones. A la cuarta canción, yo salí del escenario, me fui al estacionamiento a llorar. Estuve afuera llorando, porque ni el dinero, ni la fama, ni la gente puede llenar el vacío que yo siento en este momento. Este es Bad Bunny, que ahora mismo es uno de los quizás hombres más famosos en el mundo entero. Y a veces pensamos que el dinero y la fama es lo que anhelamos porque es lo que queremos, pero hay alguien aquí que lo tiene y dice, no llena. El dinero no llena. Obviamente él no mencionó el nombre de Dios, pero usted y yo sabemos que lo que llena ese vacío es Dios. El que llena ese vacío es Cristo. El que nos da esperanza, que nos da propósito y que nos da vida es Él. Entonces no ponga su mirada en las cosas de hoy día, porque se lo digo, no van a ser suficientes. El corazón, como dije, es la cosa más engañosa. Y en el momento más difícil, nuestra fe debe ser lo que nos sostenga, aunque no lo comprendamos, aunque no lo entendamos. Amén. La respuesta al sufrimiento es un poderoso testimonio de fe inquebrantable y una sumisión a la voluntad de Dios, aun cuando esa voluntad es difícil de aceptar. Y es ahí donde se muestra la fe. Y confiar en la soberanía de Dios. Porque algo que Él no hizo en ese momento fue cuestionar a Dios por un día de infamia. Así que a los padres los animo a que en vez de acudir al alcohol, en vez de acudir a la calle, en vez de acudir a ti mismo, a tus talentos, a tus capacidades, a tus experiencias, use su oración. Confíe en el Señor. Confíe en que Dios va a cuidar de usted y de su familia. Para cuando días como este lleguen, usted esté fuerte. Amén. Fuerte en Jesús. Perdón, Eric. Ahora, estas son las 3 preguntas que quiero dejarle con ellas. No vamos a separarnos hoy porque, claro está, hoy es el Día de los Padres y queremos que los padres pasen un buen tiempo con sus familias. Pero llévese estas preguntas para su casa, para estudiar durante la semana. ¿Cómo crees tú que reaccionarías si tuviera que enfrentar las calamidades que Job enfrentó? ¿Cómo crees tú que tú reaccionarías si tuvieras que enfrentar las calamidades que Job enfrentó? La segunda pregunta es, ¿cómo ejercitó Job su fe en Dios en tiempos de tanta dificultad? Y la tercera y última pregunta es, ¿cuál es la porción de la Escritura que te inspira a tener más fe en el Señor? Busquen siempre una Escritura, familia. Memorícense una Escritura, un verso, 2 versos, que los anime y los inspire. Porque la garantía, y esto es garantizado, todos aquí vamos a pasar momentos difíciles. Todos aquí va a pasar, ¿verdad? Va a ser tocado o en sus bienes, como dije ahorita, ¿verdad? Con alguien que le ayuda a usted en sus riquezas, aún con su familia, algo va a pasar. Pero manténgase firme en el Señor. Porque si lo mantenemos firme en el Señor, cada prueba, cada situación, vamos a poder ser victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Pongamos todos de pie en familia, a terminar con una última oración. Gracias a todos por su asistencia esta tarde. A los papás, felicidades. Los amamos. Gracias por lo que ustedes son para nosotros, en la familia. Los queremos mucho. Oremos. Padre bueno, Padre Santo, Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, para poder escuchar
de la historia de un hombre que te glorificó a ti, que fue un padre excelente, que estuvo preocupado por sus hijos y sus hijas, Señor. Que aun cuando quizás no haya pasado nada por sus corazones, su preocupación era agradarte a ti, Señor. Oramos, Señor, por los padres de esta iglesia. Padre, dale a ellos fortaleza, continúa trabajando su fe, aumenta su espíritu, su deseo por ti. Padre, que ellos se sientan satisfechos en ti y el deseo de agradarte a ti, Señor. Padre, bueno, gracias por esta iglesia. Bendice este día de hoy, Señor, de una manera especial. Padre, que nunca olvidemos que así como Job, podemos satisfacernos en ti, confiar en ti, en cada cosa que pasa en nuestras vidas, Señor. Aunque pasemos por días de infamia, nos sostenemos en tu fe. Y como Job dijo, Señor, desnudos llegamos a esta vida y desnudos nos vamos. Bendito es tu nombre. Padre, tú nos has dado todo y nos puedes quitar todo. Tú estás en control, Señor. Gracias por tu amor y por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia. Bendiciones a todos. Que pasen un día excelente, Dios los Padres. Gracias.